Esta es la clase de Persona y Sociedad dedicada a explicar el tema de los 5 argumentos, las 5 vías para demostrar, probar, mejor dicho, la existencia de Dios. Hola a todas, todos, espero que estén muy bien, guardándose en su casa y dispuestos a aprender como siempre lo estamos aquí, listos para confrontar a las grandes mentes de la filosofía clásica. Y hoy tenemos un temazo, hoy tenemos un gran tema, uno de los mejores temas que se pueden tratar en filosofía y uno de los mejores interrogantes que de hecho nos podemos hacer como seres humanos, que es si de alguna manera u otra podemos probar la existencia de Dios a través de algún tipo de argumento, o si más bien eso no es posible, o si no tiene sentido alguno. Y esa es la cuestión de la que vamos a hablar, por supuesto, de los famosísimos 5 argumentos o 5 vías básicas de Tomás de Aquino para probar la existencia de Dios. Es más, vamos a poner a Santo Tomás por aquí. Lo ponemos junto. Vale. De Tomás, pues ya habíamos hablado bastante sobre su vida, sobre los detalles de su biografía, cómo nace en un castillo en roca seca a la mitad del Lazio, digamos a la mitad del camino entre Roma y Nápoles, y cómo nace en este castillo, junto a la montaña o en la montaña, y cómo pertenece a una familia noble, y cómo entra la orden de predicadores, y cómo es su desarrollo académico, y cómo es su desarrollo didáctico como profesor. Y claro, uno de los mejores textos, o al menos de los más famosos, que Santo Tomás pudo haber escrito, son las 5 vías, o los 5 argumentos que ustedes tienen en su texto y que quisiera que confrontáramos ahora para irlos analizando poco a poco, es lo que también vamos a hacer en este día. Y por supuesto llega un punto en el que Tomás pues tiene que dar cuenta, tiene que mostrar que esta cuestión sobre la existencia de Dios pues de alguna manera es asimilable a la razón, que la existencia de Dios no está nada más abandonada a nuestra fe en un sentido revelado, en un sentido religioso, sino que como la fe busca entendimiento, ¿recuerdan? Nuestra fe es una fides querens intellectum, una fe que busca comprensión, pues hay que hacer algo de alguna forma con el problema de la existencia de Dios. Y aquí viene la cuestión. Empieza a preguntarse Tomás, junto con otros muchos filósofos de su tiempo, ¿habrá alguna manera de acercarme a la existencia de Dios, o acercarse a la existencia de Dios de una manera racional, no necesariamente revelada, o no necesariamente religiosa? Claro, claro que la hay. La filosofía clásica habló mucho al respecto de este problema de la existencia de Dios. Si a través de la filosofía podemos llegar a saber algo de eso, o si a través de este ejercicio de reflexión podemos llegar a tener, aunque sea algunos argumentos. Y pues esto tiene su historia. Pero para saberla, comparto mi pantalla. Recuerden que pueden ustedes hacer preguntas en mi chat y que yo regularmente estoy revisando el chat para ver las preguntas. Y yo sé que sus jóvenes mentes bullen de preguntas y eso es lo que quiero. Para no hacer esta clase aburrida, pongamos en uso las herramientas que tenemos, que es simplemente poner la pregunta en el chat. O también, si tú quieres hablar, pica en el chat. ¿Quieres tomar la palabra? Yo con gusto te la doy para que des tu pregunta. Voy a compartir mi pantalla.
Ahí va, vamos a ver. Vale. Ahí está. Decíamos entonces que la fe y la razón son llevaderas, son mutuamente comprensibles. No son lo mismo, pero son mutuamente comprensibles. ¿Por qué? Pues porque son humanos. Y necesitamos de ambas facultades para ir conociendo el mundo. Creer para entender y después entender para creer y así sucesivamente. Pero cuando hablamos ya de cosas no cotidianas, o no necesariamente cotidianas, sino de cosas mayores, como la cuestión de si Dios existe, si bien existe, si la vida eterna existe, pues se pone mucho más intensa la situación. ¿Por qué? Pues parece que no tenemos el mismo grado de evidencia o de certeza de cosas tan profundas como Dios, como el bien, como el sentido de la vida, como la existencia de la vida eterna, de la vida inmortal, tanto como si tenemos evidencia de nuestra propia cotidianidad, de los fenómenos físicos, de los fenómenos astronómicos, de las matemáticas, por supuesto, etcétera. Y este es el problema. Hablar de Dios, pues, parece que va más allá de nuestras categorías, porque si Dios está más allá de mi experiencia, hablar de Dios es siempre un misterio, siempre, siempre es un misterio. Y eso es matemático. ¿Quién puede hablar de Dios? ¿Quién lo podría conocer? ¿O quién podría incluso decir qué es? Ya ni siquiera saber que existe, sino es. Y esto es un gran problema, porque no hay nadie que realmente esté interesada o interesado en este problema que no quiera saber la verdad. Todos nosotros queremos saberlo. Claro, todos nosotros estamos interesados en el tema. Pero ¿eso qué significa? Pues bastante. Pensemos nosotros. ¿Cómo, y yo quiero pensar que a todos, cómo este tema puede incluso apasionarnos? ¿Cómo este tema puede incluso eh, va y está ahí por naturaleza, eh, pues porque así es nuestra naturaleza humana. O tenemos esta tendencia a, a simplemente eh, pensar lo que nos trasciende. Y cuando pensamos lo que nos trasciende, pues nos encontramos con que nos sentimos empequeñecidos, o nos sentimos distantes, o nos sentimos lejanos de aquello que tratamos de entender, o de aquello que tratamos de considerar y de ver. Y esto pasa con el problema de Dios. Esto pasa con el problema de Dios simplemente, eh, pues porque no es evidente para nosotros. Y no es necesario que lo sea, ¿eh? Fíjense, no es evidente que Dios exista. Wow, y parecería que yo estoy diciendo una herejía aquí. No es evidente que Dios exista. Si nosotros decimos, ok, va, yo puedo hacer uso de mi fe, de mi razón, etcétera, pero estoy al nivel cotidiano, estoy al nivel, digámoslo así, coloquial. Eh, pues no es evidente que Dios exista, por supuesto que no. Como
como si quisiéramos traer a Dios, pues, a Dios mismo con D mayúscula, al nivel de los dioses con D minúscula, de los dioses mitológicos, de los dioses griegos, de los dioses germanos, de los dioses egipcios, de los dioses romanos, como si pudieran subir y bajar y como si se pudieran aparecer así libremente a nosotros. Ya volví, aquí estoy. Decíamos, es como si quisiéramos poner a Dios en nuestra propia, en nuestras propias categorías, en vez de nosotros pensar en su categoría. Y entonces, o bien quiero traer a Dios, o quiero hacerlo un personaje mitológico, como dice Homero Simpson, o quiero yo hacer de Dios con D mayúscula un diosecillo, una escultura, y una vez que lo tengo hecho así, una escultura, pues simplemente lo hago eso, un juguete, y entonces lo puedo traer en el bolsillo, se adapta muy bien a mis categorías del pensamiento, y puedo decir Dios es esto, Dios es lo otro, pero no, eso no es verdad. Dios no es un diosecillo, no es una figurita con la cual pueda yo jugar, simplemente no tiene ese nivel de existencia, al contrario, muy por el contrario. Dice uno de los mejores sabios que podemos nosotros leer, pero que no es tan famoso, un filósofo que vivió una generación antes de la de Agustín, pero que San Agustín, por supuesto, reverenciaba mucho, porque después de ser el gramático se convirtió al cristianismo. Este hombre que se llamaba Mario Victorino el africano, que era un gramático, decía en latín, de Deo dicere audacia est. Hablar de Dios siempre es una audacia. ¿Por qué? Porque vamos más allá de los límites de lo que conocemos. Vamos más allá de los límites de nuestras propias categorías y de nuestra propia existencia. De modo que no solo podemos hacer de Dios un diosecillo o una figurilla o un dios mitológico, así pues qué cómodo, sino que al contrario, lo que queremos hacer es mostrar a Dios o probar que Dios existe, yendo más allá de nuestras categorías. Y eso es complejo, muchachos, eso es difícil. ¿Por qué? Simplemente porque va más allá de nosotros, nos trasciende, está mucho más allá de nuestras categorías, incluso de las categorías del ser, como ahorita mostraré. Pero para esto pongo mi pantalla que ya estaba. Recuerden. ¿Hasta ahorita alguien tiene dudas? Veo el chat. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien quiere decir algo? Recuerden, este es un temazo, un temazo. Es uno de los temas que le pueden poner, y de hecho lo hacen, le pueden poner sabor al caldo de nuestra vida. Venga, ¿a ustedes qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Dice Lorena. Y estos textos se volvieron muy polémicos en su tiempo. Sí, claro, los textos de Mario Victorino fueron muy polémicos en su tiempo, porque se peleaba, más que se peleaba, confrontaba a muchas personas, sobre todo a cristianos bastante heterodoxos como los arrianos, que pensaban que Cristo no era Dios. Y estos textos pues se conservan, solo que es cuestión de traducirlos al español. Debemos comprender a Dios como algo más allá
en lugar de comprenderlo con nuestras categorías, sería lo más conveniente, o más que debemos, es conveniente. ¿Por qué? Porque Dios no está en nuestras categorías y es un verdadero misterio. Incluso en ese sentido, Dios trasciende las categorías de la existencia y Dios va más allá del ser, como lo dijo quien por primera vez de una manera súper misteriosa. Bueno, voy hacia allá. Dice, entonces cada quien forma una idea de Dios de acuerdo a sus ideales, no tiene una sola forma. No es que cada uno se forme una idea o que Dios esté en esa idea, sino que Dios está más allá de nuestras categorías. Y por eso hablar de Él siempre es difícil. Pero eso no significa que Dios sea como nosotros pensamos que lo es. Eso sería hacernos una formita, un diosecillo. Y recuérdense, o acuérdense, la verdad no es lo que nosotros queramos que sea, es lo que es. El mundo es como es, no como nos gustaría que fuera. No es una cuestión relativista. Dios es como es, independientemente de lo que nosotros pensemos de Él. Pero darle forma a nuestras categorías sería minimizarlo. Sí, exacto, sería traerlo, ¿de acuerdo? Sería hacerlo un juguete, una figura de acción. Y eso no es adecuado. Eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque sería traerlo simplemente a una figurilla, a un diosecillo que quepa en mi bolsillo, y eso no es la verdad. Dice, ¿y cómo sabían de dónde partir? Ah, hacia allá voy, es la historia que voy a contar. ¿Se inspiraron en los textos clásicos o empezando de cero? No, sí, se inspiraron en dos grandes tradiciones. Por supuesto, en la tradición revelada, en la Sagrada Escritura, etcétera, como también en la tradición filosófica, partiendo evidentemente de Platón. Y hacia allá voy. ¿Dios llegó a ser considerado como un invento para explicar diferentes fenómenos o siempre fue aceptado? Bueno, desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano es ser humano, tiene esta condición, no solo necesidad, sino este pensamiento de la búsqueda de la primera causa, de lo trascendental, de lo bueno, de lo estable, de lo permanente. De hecho, parece que la agricultura se originó gracias a la religión o al pensamiento trascendente, más que al revés. Esto, de donde tenemos un testimonio que nos sugiera esta condición. Pues el centro ceremonial más antiguo, el templo más antiguo que tiene la humanidad, se construyó hace 11.000 años. 11.000 años, eso es bastante tiempo. Y está en la esquina inferior o la esquina sureste de Turquía y se llama Göbekli Tepe. Si alguien está interesado, les puedo mandar un documental al respecto. Pero ese es un buen testimonio. Ahora, en un sentido más racional, en un sentido más filosófico, ¿cómo empieza la búsqueda de Dios, la prueba de Dios para probar a Dios como quien prueba la cerveza, prueba el vino, prueba las aceitunas y lo experimenta, pero no solo lo demuestra que existe, sino que lo trae a sus categorías y dice, ah, mira, esto es tal y tal y tiene tales características, pues ya es una cosa más filosófica. Vale, pongo mi pantalla, pero salgo yo del cuadro para que no esté tan pesada la clase. Recuerden, si se vuelve a cortar, simplemente esperen. A ver, voy a mostrar mi pantalla. Ahí va. Bien, entonces decíamos, si Dios está más allá de mi experiencia, si a Dios no me lo encuentro en la calle, si a Dios no lo veo directamente, si de hecho Dios no es evidente, ¿cómo hablar de Él? ¿Por qué? Porque Dios no es evidente que Dios exista. Y no hay que tener miedo de decirlo, simplemente es eso, no es evidente que Dios exista. ¿Por qué? Porque de hecho nos hacemos preguntas, tantas preguntas sobre Él. ¿Dónde está Dios? En medio de tanto mal, ¿dónde está Dios? En medio de tanta muerte, de tanta enfermedad, de tanto desorden, ¿dónde está Dios? ¿Qué no sería mucho más evidente, no sería mejor si no hubiera muerte, no hubiera enfermedad,
no hubiera epidemias, si no hubiera pobreza. ¿Dónde está Dios? De modo que Dios es el gran ausente en el mundo. De una manera, por supuesto, esto nos aparece a los sentidos. Es como si buscáramos a Dios y todos supieran quién es y nosotros no. O todo nos hablara de Dios, pero nosotros no supiéramos Él. Como en la película de Gran Gatsby, ¿se acuerdan? Como todos conocen a Gatsby, todos dicen algo sobre él, pero nadie lo ha visto con exactitud y no sabrían identificarlo hasta que él mismo se muestra. Y esa era una foto que se convirtió en meme. Es algo semejante. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo hablamos de Él? Si parece que es todo un misterio. Por supuesto, buscamos entonces los argumentos para llegar a conocer a Dios de una manera filosófica. Y decimos, ok. No es evidente que exista, pero voy a pensarlo de una manera filosófica. ¿Por qué? Porque mi mente lo puede hacer, porque de hecho tengo la capacidad del orden, porque de hecho tengo la capacidad de asimilarlo, tengo la capacidad de pensar varias cosas. Y entonces la razón de alguna forma me lo puede mostrar. Y estos son los argumentos o los tipos de argumentos, las familias de argumentos para conocer a Dios desde la razón, desde la filosofía, o tratar de llegar a Él desde la filosofía. Hay estos tres tipos de familias, o tres familias de argumentos. Los menciono y los voy explicando. El más importante para nosotros ahora va a ser el 2, pero voy explicando todos ahora. Está la familia número 1, que es la familia del argumento ontológico. ¿Qué es el argumento ontológico? Bueno, a uno de los mejores filósofos medievales del siglo XI, Anselmo de Canterbury, que en realidad se llama Anselmo de Aosta, pero también se llamó Anselmo de Bec, porque fue abad en Bec, y después terminó llamándose Anselmo de Canterbury, porque fue arzobispo en Canterbury. Se le ocurre una manera de probar, no de demostrar, sino de probar que Dios existe. Y es a través del pensamiento. Hace un tipo de experimento mental. Dice, voy a pensar en lo más profundo, en lo más necesario, en lo más fundamental, en lo más bello, en lo más excelente. Cuando lo pienso, me doy cuenta de que todas estas excelencias, como las pienso, son tan excelentes que necesitan la existencia para ser como yo las estoy pensando. De modo que si las puedo pensar y de hecho necesitan la existencia porque de otra manera no podría yo pensar en ellas, es porque de hecho existen. Y entonces ahí veo que Dios existe. ¿Qué es Dios? Deus est id quod magis nihil cogitari potest. Dios es aquello más allá de lo cual no se puede pensar otra cosa. Pero ojo, este argumento es algo truculento. Muchos filósofos desde muchas épocas, por supuesto partiendo de Anselmo, han criticado este argumento. Ojo, para saber más, si tú quieres saber más sobre este argumento, te invito a que veas mi video sobre Anselmo en este mismo canal. Ahora, la cuestión es esta. Uno de los ayudantes de Anselmo, porque Anselmo era monje y era abad, se llamaba Gaunilo, era el monje Gaunilo. Y Gaunilo le dice, ¡ay, ¿cómo crees? ¿A poco realmente de que yo piense algo se sigue que ese algo exista? Y le dice Gaunilo, oye, yo puedo pensar en una montaña de oro, pero no porque yo piense esa montaña de oro la voy a sacar de mi mente y se va a convertir en real. O yo puedo pensar en una isla perfecta, y no porque yo piense esa isla perfecta la voy a sacar de mi mente y se va a convertir en real. No, es como si yo tuviera hambre y entonces me pongo a pensar en la manzana más excelente, más roja, más deliciosa, y en la nube de mi mente nada más extiendo la mano y la agarro y ya, la manzana se convirtió de mental a real. No es así como funciona, por supuesto, el argumento. Anselmo le va a contestar a este crítico, que de hecho era uno de sus mejores amigos. Le va a decir, no, no es esto lo que estoy pensando, no es esto como funciona, no es así como funciona. Y sin embargo,
ambos tienen algo de razón. Porque Anselmo, pues insistiendo en la existencia, ¿cómo podría yo pensar en algo que está más allá de mi experiencia? Pues no, voy a pensar en eso en clave de existencia. Pero Gaunilo también tiene razón cuando piensa que Anselmo está siendo demasiado intenso en su imaginación. Y más que en su imaginación, que está siendo demasiado, que está yendo muy fácilmente más allá de unas reglas lógicas y más allá de unas categorías del pensamiento. No voy a hablar aquí mucho más profundamente sobre el argumento ontológico, porque para eso pueden ir ustedes al video que les recomiendo. Y sin embargo, Santo Tomás va a decir que el argumento ontológico de San Anselmo no prueba nada. Hago aquí un énfasis, no es lo mismo demostrar que probar, y podría ser una pregunta de examen. ¿Por qué? Porque demostrar es una cuestión más matemática, es una cuestión más intelectual y más definida. Demuestra el que ya tiene los principios. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos probar, queremos llegar a conocer aquellos principios que todavía no tenemos, como quien prueba el vino, o como quien prueba la cerveza, o como quien prueba la sal o las aceitunas. No ha tenido la experiencia, pero se acerca a ello. Ojo. Probar es un término más amplio que demostrar. Probar se puede decir de muchas maneras. Simplemente es acercarse. Probar es acercarse. Demostrar es comprobar que una cosa en particular está hecha en función de unas reglas universales. Y nosotros no es lo que queremos hacer, y los argumentos, al menos los argumentos de Santo Tomás, no quieren demostrar nada, porque no están diseñadas para demostrar nada, sino para probar en un sentido más amplio de acercarse. Vamos al número 2, que son los argumentos ontológicos, los argumentos cosmológicos, ya voy, que parten de esta idea, que Dios se muestra en la naturaleza, que es de hecho una de las ideas más claras que conservaron los filósofos clásicos a lo largo de la Edad Media, o que partió de la filosofía clásica y que pasó a la Edad Media de una manera más presente. Filósofos como el gran Platón, el gran Procro, el gran Plotino, el gran Aristóteles lo trabajaron. Hacia ahora voy a hacer. Pero veo que alguien tiene una pregunta y voy al chat de las preguntas, porque para eso estamos acá. Nada más denme chance. Vamos a ver el chat. Es la hora de preguntar. A ver, dice Clara, sin embargo, creo que la manzana ya existiría en cierto sentido, ¿no? O sea, no en la realidad, pero no puedes pensar en algo que no conoces. Exacto. Pensemos no en una manzana, sino en el platillo más delicioso que todavía alguien no ha hecho. ¿Cómo te lo imaginarías tú? ¿O cómo pensarías tú que es? Ah, pues mira, debería tener esto y esto y esto y esto. No porque lo pienses, lo sacas de la mente o lo sacas de la nube de tu mente y ya se convierte aquel platillo en una cosa real, ¿verdad? Sería una cuestión así semejante. Vale. Es una buena pregunta, claro. Gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Es la hora de mostrarles. Estoy leyendo. Venga, atrévanse. Dice Cristina, yo no entendí el antológico. No antológico, sino ontológico. Es decir, Dios es aquello más allá de lo cual no se puede pensar otra cosa. Dios es la perfección misma, es el ser mismo. Si de hecho puedo pensar todas estas excelencias, se seguiría que por necesidad necesitan existir. Entonces Dios existe porque lo puedo pensar. Para ver más detalles sobre este argumento, los invito a que revisen mi video en este momento. ¿Quién más tiene preguntas? Venga, es el tiempo de ponerlas. Venga, anímense a hacer preguntas. A ver, voy a bajar. Dice, pero si Dios es aquello de lo cual no puedes pensar, ojo, más allá de lo cual no puedes pensar. Esta teoría dice que pensando existen, a pesar de ser una idea, solamente no todo lo que piensas existe. Dice Anselmo, estas
existencias que yo puedo pensar, estas excelencias que yo puedo pensar, son de hecho tan excelentes que reclamarían existir fuera de mi mente, de modo que no estaría sacando a Dios de mi mente, sino que ya lo estaría viendo como es, o en función de algunas excelencias que Él es, desde mi mente. Y entonces se empataría en lo que existe por sí mismo que lo que está en mi mente. Es una cuestión muy fina, mucho, muy fina. Insisto, para eso vean mi video. Se llama así, pueden buscarlo como San Anselmo. Es decir, por el simple hecho de pensar en Dios sabemos que existe, sí, algo así. Vale, voy otra vez a compartir mi pantalla. ¿Cómo son o qué tipo de argumentos puedo encontrar en esta familia de argumentos cosmológicos? Pues mira, como es tan problemático pensar el argumento ontológico, es tan problemático meterme a la cuestión de San Anselmo, que mejor voy a recurrir a algo que sea mucho más evidente, que es que, pues, el mundo que existe, el mundo que yo puedo ver, que yo puedo probar, sentir, tocar, etc. Y entonces tenemos esta idea. Dios se muestra en la naturaleza, como dice Dionisio el Areopagita. Deus nature patitur. Dios se experimenta o se muestra en la naturaleza. Y entonces en el mundo natural yo puedo ver varias cosas, puedo ver cosas que son excelentes, cosas que son muy buenas, que son muy perfectas, cosas que son malas, que son perniciosas, que son defectos. Y entonces me doy cuenta de que el mundo no es causa de sí mismo, y para buscar la causa de sí mismo, o para buscar la causa del mundo, y para ver qué atributos podría tener aquella causa del mundo que no es el mundo, por eso Dios está más allá del mundo, e incluso está más allá del ser, lo cual es un misterio filosófico, por supuesto. Tengo de dos opciones. Una es la vía superlativa y otra es la vía negativa. La vía superlativa es que, pues, fijarme en las excelencias que tiene el mundo, y esas excelencias que tiene el mundo, atribuirlas en grado soberano a Dios. Decir, bueno, si hay algo bueno como el helado de vainilla, pues Dios será mucho más excelente que el helado de vainilla. Pero partiendo de esa excelencia o de esa cosa buena que ya he experimentado. Y entonces ya lo puedo pensar mejor. O si hay una cosa bella como el sol, o como un amanecer, o las estrellas, o el orden del cosmos, pues Dios será mucho más bello que eso, porque es la causa del mundo y es la causa que está atrás de esa belleza. Es la causa que está atrás de aquel ser, o de aquella manera de existir. Entonces lo será Dios en sumo grado, en grado soberano. O si hay algo que es verdaderamente placentero, Dios cuánti más nos dará un placer mucho más allá de las experiencias del mundo, porque es su causa y es causa de las cosas que están en el mundo. Así funciona la vía superlativa. Llevo al máximo, a un grado soberano, a un grado eminentísimo, las cosas buenas que yo puedo ver y experimentar en el mundo. Y entonces ya me doy una mejor idea de cómo podría ser Dios o de cómo puede ser Dios. Otra es la vía negativa. Fijarme en lo que es malo en el mundo y decir que aquel atributo de defecto, de vicio, de cierto tipo de maldad, no le conviene a Dios. Es más fácil decir lo que Dios no es que lo que Dios sí es. Y esto se llama vía negativa. Es como jugar a adivina quién. Todos ustedes jugaron a adivina quién. Es como decir, tu persona usa lentes, tu persona usa corbata, tu persona usa un gorro rojo. Y entonces ahí vas descartando. Y eso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque jugar a adivina quién es así, tú vas descartando. Y vas diciendo, pues no es este, no es este, no es este. Y al final preguntas, ¿tu persona es Perico el de los palotes? Pues sí, y ya, le atinaste. Es de hecho más fácil conocer los atributos de Dios negando los atributos de las cosas deficientes del mundo, a que solo lo hagamos de una manera superlativa, llevando a un grado supremo las cosas buenas que sabemos que están en el mundo y que de hecho experimentamos.
Y estos son los argumentos, esta es la familia de argumentos en donde están las 5 vías básicas de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque son argumentos que parten del mundo, de lo evidente, no de lo que no tenemos probado, como Dios mismo, que está más allá de nuestras categorías, está más allá del ser, pero de alguna forma misteriosa estamos conectados con Él. Recuerden los cultos mistéricos. A Dios no tanto lo vemos con la razón, sino que lo experimentamos de una manera misteriosa, cercana. Pero claro, dice Tomás, a ver, esto es filosofía. Y entonces, como el argumento de Anselmo no prueba mucho, o no prueba nada, y tiene problemas lógicos, ontológicos, epistemológicos, etcétera, pues entonces vamos a lo que sí tenemos experiencia, que es el mundo. Y de ahí sí podemos sacar algunos atributos de Dios en función de que la naturaleza sí es algo evidente. Y entonces, en función de lo evidente, sí podremos sacar cosas también que tengan cierto grado de evidencia. Y por supuesto está la familia número 3, que a mí me gusta decirle que es el argumento de los Rolling Stones. ¿Por qué? Porque es el argumento sobre el mal. Repasemos. Ya vimos esta idea tomamos esta idea de fondo, que Dios está más allá del ser, como dice Platón. Dios es epikeinos tesousias en griego. Dios está más allá de la substancia y por tanto más allá del ser. Por tanto, Dios es misterio. Esto mismo lo fueron desarrollando Proclo y Plotino, filósofos neoplatónicos posteriores, pero claro, diciendo, hay algo de Dios o hay algo manifestado de la bondad de Dios en el mundo, y empiezan a desarrollar los argumentos cosmológicos. Y uno de los mejores platónicos, aunque heterodoxos, es por supuesto Aristóteles, que va a hablar de Dios, sí, claro, en tanto en cuanto podemos saber algo de Dios a partir del mundo, y le va a dar la característica de que es motor inmóvil. Esas son las ideas de fondo con las cuales Santo Tomás va a trabajar. Por supuesto están las 3 familias, el argumento ontológico de Anselmo, que aquí vemos a Anselmo con sus amigos monjes. Insisto, vean mi video. Están los argumentos cosmológicos, que es que tratar de encontrar a Dios a partir de las cosas evidentes, de las cosas que están en la naturaleza, y entonces viendo la naturaleza podemos, o bien en grado superlativo, proponer que Dios se puede ver en las excelencias del mundo, y entonces llevo esas excelencias, las magnifico, las prolongo, o en vía negativa, me fijo en las cosas deficientes del mundo y digo, pues esto no es Dios, y entonces me doy cuenta de que Dios no es un plátano, o Dios no es una piedra, o Dios no es una enfermedad, o Dios no es venganza, o Dios no es maldad. Y es mucho más fácil y mucho más didáctico, de hecho, la vía negativa que la vía superlativa. ¿Por qué? Porque es como jugar a adivina quién. Y hablábamos, por supuesto, del tipo de argumentos, o de la familia de argumentos número 3, que es el argumento por el mal, que a mí me gusta decirle que es el argumento de los Rolling Stones. ¿Por qué? Los Rolling tienen una canción que se llama Sympathy for the Devil, que yo les recomiendo a todos que después de checar esta clase vayan a YouTube y busquen esta canción y se fijen en su letra. Se llama así, Sympathy for the Devil. Y los Rolling Stones son grandes maestros y son grandes pedagogos en la vida. Y esta canción, Sympathy for the Devil, es toda una clase de demonología, pero también es toda una clase de teología. ¿Por qué? Porque quien está hablando es Satanás en la canción. Quien está hablando es el diablo. Y por supuesto empieza a decir unas cosas súper extrañas y dice, claro, encantado de conocerte, yo soy un hombre de buen gusto y de riquezas, please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste. Y ya se imaginan, pues, quien la ha escuchado se acuerda del tonito y de toda esa canción, y es una canción muy profunda, muy seria. Es decir, a ver, pues está hablando el diablo, que la existencia del mal, la existencia del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de alguna manera no nos habla también de Dios, no nos habla de la existencia de Dios.
en tanto en cuanto el mal es privación y es como un hoyo y es como un agujero que necesita ser llenado o que se puede llenar con la presencia de Dios, si Dios es el sumo bien. Pues claro, esto es un misterio. El mal también es un misterio. Es misterio del mal, mysterium iniquitatis, se dice en latín. Pues para profundizar en esto, por supuesto, escuchen esta canción grandiosa de los Rolling y ya me dirán ustedes qué piensan. Pero es una gran canción, es toda una clase de teología y de demonología hecha canción. Chéquense la letra y sabrán por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero antes de pasar, ahora sí, a las 5 vías básicas de Santo Tomás de Aquino y explicar cada una de ellas, la del movimiento, la de la causa eficiente, la del ser necesario, la de los grados de perfección y la de la finalidad, voy a el chat de las preguntas. Vamos a ver. Preguntas, dice Lorena. ¿Y se puede ver a Dios en las cosas negativas del mundo y no solo en las de la excelencia? Sí, como si Dios no estuviera presente. Como tú puedes saber que alguien existe porque vas a su oficina y no lo encuentras. Te hablan, oye, pues el doctor fulano de tal o la profesora fulana, la doctora fulana de tal. Y dices, ay, ¿cómo crees que algo así exista? Y vas y te encuentras con su oficina, pero de hecho su oficina está vacía, y dices, ¡ay, sí existe! A pesar de que no lo encontré, sí está algo vacío. Algo semejante pasa con el mal en el mundo y con Dios. Cuando vemos que el mal existe, el mal nos habla de Dios en tanto en cuanto el mal es su privación, es su ausencia. Dice Cristina, ¿las 5 vías de Tomás de Aquino se basan en lo cosmológico? Por supuesto que sí, son vías cosmológicas, porque Tomás de Aquino parte de lo que sí es evidente, parte del mundo, para llegar a decir, bueno, mira, hay 5 pruebas, no demostraciones, insisto, no son demostraciones, son pruebas, como el que prueba la cerveza, el que prueba el vodka, el que prueba las aceitunas. Dice Daniela, ¿existe el mal porque somos seres humanos? No, sino que el mal es más bien una privación, y es o el mal más bien no es más que es, no es. Y esto es uno de los aportes más grandes que pudieron haber hecho los filósofos neoplatónicos, sobre todo Plotino y Proclo. El mal es una privación, es la falta, la ausencia de una perfección que debería estar ahí, pero de hecho no está. Pero nosotros lo damos a conocer, más que darlo a conocer, nosotros 2 cosas. Primero, lo sufrimos, lo experimentamos el mal en nosotros. El odio, la muerte, la enfermedad, o en el orden opuesto, la enfermedad y luego la muerte, la tristeza, la duda, la inseguridad, la injusticia, la debilidad, etcétera. Pero también nosotros podemos decidir hacer el mal, que es ya una cuestión mucho más misteriosa, pero también está en nuestra mano. ¿Quién más? ¿Quién más tiene preguntas? Venga, los leo, dice Dani. Entonces, ¿el negar la existencia de Dios es ser malo? No, no propiamente. Podría considerarse sí como algo malo, pero no es que negar la existencia de Dios te haga malo por sí mismo, sino que es una cosa que se puede seguir pensando. Al contrario, Dios es un misterio y hay muchas maneras de resolver ese misterio, con la experiencia, con la filosofía, con el arte, con la cercanía, con el amor, etc. Entonces, ¿existe el mal por sí solo y además somos causantes? No, el mal no existe por sí mismo. El mal es parasitario. El mal es como un hoyo. ¿Un hoyo existe por sí mismo? No. Un hoyo es la ausencia de la tierra que debería estar ahí, un cráter, un bache. El mal es como un bache. ¿Por qué? Porque un bache no existe por sí mismo. Un bache simplemente es un hoyo en la tierra, en la calle. Y lo que hace que exista ese hoyo es más bien la no existencia de tierra o de asfalto en ese lugar. Es un defecto, es eso. Hace falta tierra.
y una vez que traes tierra para llenar el agujero, se acabó. Y así es el mal. El mal no existe por sí mismo. El mal es más bien privación, falta, ausencia de algo que convendría que estuviera ahí, pero de hecho no lo está. Nosotros somos causantes del mal en algún sentido, por la libertad, a veces sí, pero no en el sentido radical. Porque sería que somos causantes del no ser, y eso no tiene sentido. El mal no existe por sí mismo, insisto. El mal es parasitario. El mal es como un agujero. ¿O quién podría decir que la enfermedad existe por sí misma? Más bien la enfermedad es la ausencia de la salud. ¿Quién podría decir que la oscuridad existe por sí misma? La oscuridad es la ausencia de la luz. La oscuridad no se puede medir. Más que el color negro, la oscuridad. No es lo mismo el color negro que la oscuridad. La oscuridad no se puede medir. Como la luz sí se puede medir en candelas. ¿Qué es una candela? Pues es la cantidad de luz que da una vela común y corriente prendida. O es como el frío es la ausencia del calor. El frío no se puede medir. Lo que se puede medir es el calor, pero el frío no. Más que como el color negro es como la oscuridad o como el frío. La oscuridad no existe por sí misma, existe la luz. Y entre más luz haga falta, más oscura está una cosa, o más oscuro está un cuarto, o es como el frío. El frío no existe por sí mismo, sino que el frío es la ausencia del calor. Dice, entonces, tanto la ausencia o no de Dios para tener cosas buenas y malas en la vida es necesario para tener un balance, ¿no? No. En ese sentido, el balance simplemente es una cuestión de tren de vida. Pero ¿quién no quisiera ver su vida sin enfermedad, sin pobreza, sin miedo, sin pobreza? De hecho, la vida más excelente será la vida que se aparte más de los defectos, tanto de la pobreza como de la enfermedad, etc. La vida más excelente será la vida que tenga más bondades, más plenitudes. Lo mismo con Dios. No es que sea una cosa de perfección en este sentido. ¿Quién podría decir, como que he estado muy sano estos días, voy a enfermarme para tener balance? No es deseable. O como que, como que ya me depositaron mucho en el banco. Voy a tirar unos billetes a la estufa porque ya tengo demasiados. No es eso, sino que al contrario. Deseamos el bien, andamos tras el bien, y nuestra vida no está plena, no terminamos de ver con plenitud nuestra vida hasta que andamos corriendo tras los mejores bienes. Pero ¿se podría entender la salud sin la enfermedad? Sí. Entenderla como un sentido de perfección, sí. Desearla quizás no. Ojo, la cuestión es, ¿deseamos más el bien cuando hemos estado en su ausencia? Claro, como ahorita, como echamos de menos todas las cosas que podíamos hacer cuando no estábamos encerrados. Claro, pero ¿significa por eso que el encierro por sí mismo es bueno? No, no necesariamente. O como quien está enfermo. El que está enfermo echa de menos su salud. Pues porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. En un sentido cognitivo, el contraste de esta ausencia, o entre esta ausencia y esta presencia, sí nos puede enseñar muchas cosas, pero no en el sentido existencial. En el sentido existencial, el mal es privación, el mal es ausencia, y el mal más bien no es, más que es. Se puede amar algo que no sabe si existe. La de la fe se puede relacionar con el amor. La fe, recuerden, no es nada más una apuesta así de, no lo conozco, entonces me lanzo a lo que no conozco. No, sino que de alguna forma ya lo conozco desde antes, pero no en su sentido de plenitud, es un todavía no. Claro, nadie puede amar lo que no conoce, porque ¿cómo podría acercarse a aquello que no conoce? Pero alguien, o sí se puede amar lo que no se conoce en plenitud, o en un sentido positivo, sí podemos amar lo que conocemos en un grado no pleno, pero sí en un grado que podemos ir mejorando, como quien ama a su novia o a su novio y no lo ha conocido de toda la vida, o no lo ha conocido de una manera completa, y sin embargo lo conoce y ama lo que conoce y lo que puede conocer mejor.
Me recordó una imagen con sus ejemplos. ¿Alguien sabe si pueden mandar por aquí? ¿Cuál imagen? Bueno, ya lo dirás. Vamos entonces a las 5 vías básicas. Estoy mostrando la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Tenemos entonces que Tomás se da cuenta de esto. Y esto es el 1, 2, 3, es el 1, 2, 3 de la filosofía tomista. ¿Por qué? Porque está en este lugar, fíjense. 1, 2, 3, por esto se van a acordar siempre de dónde está este texto. ¿Dónde está este texto tan famoso, Santo Tomás, que es quizás el mejor o el más famoso que escribió en toda su vida? En la primera parte, en la Suma Teológica, en la primera parte, en la cuestión 2, en el artículo 3. Y es un textazo. ¿Por qué? Porque parte de eso, del problema de que Dios no es evidente, de que hecho a Dios no lo experimentamos de una manera evidente y constante en nuestra vida. Y esto es un problemazo. Ahorita voy al texto, claro. Y claro, los argumentos para decir que Dios existe, o los argumentos para probar, no demostrar, insisto, sino probar que Dios existe, son estos 5. La vía del movimiento, la vía de la causa eficiente, la vía de la necesidad y de la contingencia, que es mi favorito, este es un caballo de batalla, la vía de los grados de perfección y la vía de la finalidad en el universo. Pero leamos el texto para que nos sea más fácil. Y para esto lo podemos poner en el mismo internet. Dejen que les muestre la página. Ya va, permítanme. Aquí está. Primera parte, cuestión 2, artículo 3. Fíjense lo que Tomás se pregunta. ¿Dios es o no es evidente por sí mismo? Por sí mismo sí, pero para nosotros no. ¿La existencia de Dios es algo demostrable? Es decir, ¿se puede probar? Aquí hay un error de la traducción. ¿Se puede probar que Dios exista? Sí. Ahora, ¿existe o no existe Dios? Vamos a ver. Fíjense. Este es uno de los textos más sintéticos y más bellos que podemos leer sobre teología. Recuerden que Tomás empieza por las objeciones, por los problemas que hay que responder. Dejen ir al chat, porque alguien está preguntando algo. Gracias. Espero que eso no sea un meme. Tomás entonces empieza por las objeciones. Las objeciones, los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Pues mira, parece que Dios no existe. Wow, esto es súper posmoderno. Todos los días nosotros nos podríamos, de hecho, decir lo mismo. Pues entre tanto desmadre, entre tanta muerte, entre tanta enfermedad, entre tanto odio, parece que Dios no existe. Parece que Dios es el gran ausente en el mundo. Y estos son los argumentos. Nosotros podemos decir que Dios no podría existir por esto. Primero, uno muy filosófico, pero muy interesante. Si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre de Dios al darle el significado del bien absoluto. Pues si existiese Dios, no existiría ningún mal, fíjense. Pero el mal se da en el mundo, por lo tanto Dios no existe. Cuando tenemos dos contrarios opuestos, pues estos dos contrarios, como el agua y el aceite, el blanco y el negro, el frío y el calor, tienden a anularse mutuamente, tienden a aniquilarse mutuamente. Y si son en un sentido absoluto, pues peor, con mucha más insistencia o con mucha más fuerza tratarán de anularse mutuamente. Pero si pensamos en Dios como el bien, ¿qué pasaría? Que si de hecho
existiera, lo tendríamos que ver de una manera súper evidente. Pero de hecho, el mal existe en el mundo. De hecho, el mal es más experimentable en el mundo que el bien absoluto que Dios es. Entonces, si el mal de hecho existe, y si de hecho vemos que existe, lo experimentamos, si lo llevamos a su sentido más absoluto, Dios no existiría, porque existe el mal. Es decir, si el mal existe y lo llevamos al sentido absoluto, dejaría Dios de existir. El mal se da en el mundo, por lo tanto Dios no existe. ¿Por qué? Porque si existiese Dios no existiría ningún mal. Si Dios existiera como el sumo bien, no habría ningún mal. Pero de hecho vemos que el mal existe. Ah, ahí está. Luego Dios no existe. Fíjense qué argumento tan fuerte, ¿eh? Y es un argumento muy truculento porque es muy seductor, es muy convincente. Claro, Dios no existe porque el mal existe. ¿Cómo podría permitir Dios tantos males? ¿Cómo podría permitir Dios tanto sufrimiento? Será lo más probable entonces que no exista. Argumento 2, objeción 2. Lo que encuentra su razón de ser en pocos principios, no se busca en muchos. Parece que todo lo que existe en el mundo y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios. Pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza. Lo que es intencionado lo encuentra en la razón y la voluntad humana. Así pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios. Fíjense también que contemporáneo. Ya no es solo el argumento del mal, sino el argumento de los cientificistas, o este argumento a mí me gusta llamarle técnico, y es, podremos decir, el argumento de Laplace. Edmond Laplace era un noble y científico francés de la época de Napoleón. Y entonces Laplace se dedicaba a hacer astronomía. Y escribió un libro de astronomía y se lo dedicó a Napoleón, o se lo mostró a Napoleón, no me acuerdo. Entonces Napoleón lo hojeó y le dijo a Laplace: oiga, doctor Laplace, me doy cuenta de que no ha usted mencionado el nombre de Dios en todo su libro. Y claro, Laplace, el astrónomo, le responde: pues, majestad, porque en aquel tiempo Napoleón era emperador, majestad, Dios es una hipótesis que ya no necesito en mi experimento. Y es esto la cuestión. Si podemos explicar el mundo, la naturaleza con pocos principios, entonces no es necesario recurrir a Dios. Este argumento, ¿quién lo ha dicho hasta el cansancio? Gente como Richard Dawkins, gente incluso como Carl Sagan, aunque Carl Sagan no era exactamente ateo. Muchos científicos han dicho, claro, no es necesario mencionar a Dios, Dios es una hipótesis que ya no es necesaria, o Dios es un elemento que ya no necesitamos en nuestra hipótesis. Y como ya no la necesitamos para explicar el mundo, déjalo, está de más. Fíjense, qué profundo. Y Tomás le pega muy bien estos argumentos porque los asume muy bien. Fíjense cómo es contemporáneo, nos habla a nosotros mismos. Y dice, aquí está el set contra. Contra esto está lo que se dice en Éxodo, de la persona de Dios. Yo soy el que soy. Por supuesto, este pasaje del Éxodo está hablando en un sentido muy filosófico, en un sentido metafísico. Dios se revela a Moisés dándole su nombre. Y aquí se adelantan los hebreos, pues, ¿cuántos? Unos 700, 800 años a los griegos, para saber que Dios no es algo, sino que Dios simplemente es. Dios no es ningún atributo, sino Dios es ser en sí mismo. Y claro, Tomás está partiendo de esta cuestión del Éxodo, del nombre de Dios en el Éxodo, no como una cosa litúrgica o no como una cosa de autoridad simplemente escriturística. No solo es verdad porque lo diga Moisés, sino que lo está tomando en un sentido filosófico. Yo soy, no soy algo, sino que yo simplemente soy. Y empieza a decir Tomás, está así, lo mero bueno. La existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. Ojo, no dice Tomás que pretende demostrarlo, sino que pretende probarlo.
Acercarse, ¿por qué? Porque probar es acercarse, degustarlo. Como quien prueba el vodka o prueba las aceitunas, insisto. Y insistir es pedagógico. Hay 5 maneras de probar que Dios existe. Ok. 5 armas. La de Anselmo, pues, no termina de convencerlo. Entonces dice, claro, vamos a algo más evidente y vamos a sistematizarlo y vamos a ponerlo en 5 puntos muy claros que se puedan contar con los dedos de una mano. Y recuerden, esto es muy pedagógico. Esto lo podemos llevar con nosotros siempre, tanto como podemos llevar nuestras manos con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos 5 dedos, tanto como estos 5 argumentos o estas 5 pruebas. Va la primera. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos. Voy a probar, voy a poner aquí, voy a poner mi pantalla de una mejor manera. Permítanme. Ahí está, esto es lo que ustedes ven. Y yo sigo leyendo. A ver. Ahí está. ¿Ven el martillo? Háganmelo saber en el chat, por favor. Dice, la primera y más clara de todas es la que se deduce del movimiento. Primera vía, no ves el martillo. Bueno. Ahí ya se ve el martillo, ¿verdad? Sí. No importa, vamos a seguir leyendo. Pues es cierto y lo perciben los sentidos, ojo, es evidente a los sentidos, y Tomás está partiendo aquí de los sentidos, que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que en cuanto potencia esté orientado a aquello para lo que se mueve, como por ejemplo una rueda pues estacionada no sirve de nada, un carro estacionado no sirve de nada, una máquina parada no sirve de nada, por naturaleza o por artificio están orientados a moverse. Los músculos, cuando no se mueven, se atrofian. Por eso ahorita hagan mucho ejercicio, muchachas, muchachos. Por su parte, quien mueve está en acto, está moviéndose. Pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto, como comunicándoselo. Ejemplo, el fuego en acto caliente hace que la madera en potencia caliente pase a caliente en acto, es decir, la madera en el fuego pues pasa de tener esa capacidad a de hecho estarla ejerciendo. De este modo la mueve y cambia, pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia en acto, como que la madera esté al mismo tiempo y no quemándose, o se está quemando o no. Solo lo puede ser respecto de algo distinto. Ejemplo, lo que está caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Cuando sacas la madera del fuego, pues ya se enfría. Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo, a menos que sea, por supuesto, una cosa viva. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Oye, pero ¿a ti quién te dio la vida? Ah, pues tus padres, cuando te concibieron, te dieron la vida. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, es decir, al infinito, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen a Dios. Ojo, lo reconocen. Que lo sea es muy distinto. Tomás no está diciendo aquí qué es Dios,
sino que está diciendo, oigan, sí podemos probar que Dios existe, sí podemos llegar racionalmente a la existencia de Dios. Voy a explicar los demás de una manera más cercana, porque ustedes pueden leer esto en casa. ¿Cuál es la vía del movimiento entonces? En breve, es una vía de origen aristotélico. ¿Y qué está diciendo aquí Aristóteles? Y si lo está siguiendo Tomás, bueno, pues que a ver, es muy evidente que el movimiento sí existe, pero el movimiento solo se puede traspasar, solo se puede comunicar cuando alguien mueve a otro, o cuando una cosa mueve a otra. Cuando una cosa mueve a otra, pues ya está, le está transmitiendo el movimiento. Pero en esa cadena de movimientos, ¿qué pasaría si la hiciéramos infinita? Si el hombre mueve el martillo, pero el hombre es movido por su alma y el alma es movida por los padres de aquella alma, es decir, los padres de aquel hombre y aquellos padres por los abuelos y aquellos abuelos por los bisabuelos, etc. O piensa en una máquina de Goldberg. Los ingenieros lo pueden saber mejor. De esto hay miles de ejemplos en Instagram y en YouTube. Piensa en una máquina de Goldberg. ¿Puede existir una máquina de Goldberg infinita? No. ¿Por qué? Porque ahí perderíamos el movimiento, perderíamos la definición del movimiento. Necesitamos de alguien que empiece el movimiento. Como la máquina de Goldberg de los gatos, necesitamos que el gato mueva las fichas de dominó para que se empiece a mover todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener una máquina de Goldberg infinita? Porque el infinito no explica nada. El infinito no tiene poder explicativo, muchachos. Memoricen eso para su vida. Es más, escríbanlo en su cuaderno. El infinito no tiene poder explicativo. ¿Por qué? Porque es indefinido. El infinito es indefinido. De modo que hay que hacer. Hay que buscar un primer motor dentro de esa cadena. Traslademos esto al cosmos. El cosmos está lleno de movimientos. Pero si el cosmos, de hecho, es infinito, ¿de dónde ha sacado su movimiento? Bueno, será necesario, será conveniente buscar la causa de aquel movimiento fuera del mundo, fuera de la cadena. El que empieza el movimiento no es parte de la cadena, sino que simplemente le da un empujoncito a la cadena de movimientos. Porque si no tuviera un primer motor esta cadena, pues no empezaría a moverse, de hecho, ni siquiera notaríamos el movimiento, cuando de hecho el movimiento es lo más notorio en el mundo. El contraste es lo más notorio en el mundo, es lo que con más facilidad vemos. Vemos más fácil el movimiento que la quietud. ¿Qué hay que hacer entonces? Decir que aquel movimiento ha tenido una primera causa. Y aquel primer motor que empieza a mover a las demás fichas, muchos lo identificamos o todos lo identificamos con Dios. Muy bien. Entonces Dios es el que mueve sin ser movido. ¿Sí? ¿Cómo mueva? Ahorita no nos interesa, pero mueve sin ser movido. Mueve y empieza a transmitir este movimiento. El Café Tacuba tiene una canción sobre esto que se llama La Locomotora. Ustedes quieren, pueden escucharla también. De modo que si existe un primer motor, conviene que exista un primer motor para que le dé definición y para que le dé orden, para que le dé proporción a los movimientos que están en el cosmos, sí. Pero aquel primer motor está fuera de la cadena, sí. Pues aquel primer motor será Dios, pues sí. Pero ¿realmente es Dios solo el primer motor? No lo sabemos, eso es otra cosa. Pero sí que podemos decir que es razonable que Dios exista a través del movimiento. Esa es la vía 1. Vía 2. Segunda vía. Vía de la causa eficiente. ¿Qué es la causa eficiente? Pues una causa eficiente es una causa que forma, una causa formativa. Como por ejemplo, el alfarero es la causa eficiente del jarro, o el carpintero es la causa eficiente de la mesa, o el herrero es la causa eficiente de la espada, o el escribano es la causa eficiente
de la carta, lo hace, efíquere, es hacer en latín. Pensemos ahora en el cosmos. Oye, el cosmos, el mundo, ¿pudo haberse a sí mismo él dado su propia causa? ¿O se pudo él formar a sí mismo? Pues eso es más bien difícil, ¿no? Es como pensar que el jarro se haya formado a sí mismo. No, pues no, es muy evidente que el jarro no se formó a sí mismo. O la mesa se formó a sí misma, la mesa agarró el martillo y se fue clavando sus tablas poco a poco, ¿no? O la espada se hizo a sí misma, pues tampoco. ¿Por qué? Porque no agarró la espada, el hierro y se calentó a sí misma y se dio de golpes a sí misma hasta que terminó formada. ¿Por qué? Porque para haberse dado el ser a sí misma, pues era necesario que ella existiera antes incluso de formarse, lo cual es absurdo. O tú te diste el ser a ti mismo, tú fuiste con tu papá y tu mamá y les dijiste, papá, mamá, concíbanme, ténganme. No, ¿verdad? Porque para poder haber hecho eso necesitarías haber existido antes. Y ya habrías existido. Entonces, necesitabas o pedías tú la existencia cuando ya existías. No, eso no tiene sentido. ¿Qué hay que decir entonces? Traslademos esto al nivel cosmológico, al nivel cósmico, universal. Piensa en el universo. ¿Se dio a sí mismo el ser, el cosmos? Pues eso es más bien difícil, tanto como pensar que el jarro se dio el ser a sí mismo, o el reloj, piensa en un reloj muy fino, ¿el reloj se dio el ser a sí mismo? No, ¿verdad? Y más con tanta perfección que existe en el mundo, es difícil pensar que el mundo sea solo el producto del azar, como arrojar un montón de piezas de reloj, arrojarlas al piso, y que por azar se unan todas, queden todas en un perfecto engranaje y empiece a dar el reloj la hora simplemente porque yo lo aventé las piezas. Así también con el mundo. El mundo no es causa de sí mismo, sino que tiene una causa exterior a sí, una causa eficiente. Y aquella causa eficiente, creadora, pues no me quiero meter ese problema, pero sí creadora, todos la identificamos como Dios. Ah, entonces Dios solo es creador. No, no solo eso. Pero sí que identificamos a Dios como la causa eficiente del mundo. Esa es la causa, la vía número 2. Dios es la causa eficiente del mundo. O más bien, el mundo reclama una causa eficiente y será muy conveniente decir que Dios es aquella causa eficiente, aquella causa formadora, aquella causa artesanal que lo hace. Vía número 3, la vía del ser necesario. Lo vemos en estos días, constantemente nos damos cuenta de que nuestra existencia es frágil, es contingente, pudo no haber sido, pudimos nosotros muy bien no haber existido, tanto que somos muy frágiles y por eso muchas veces le tenemos miedo a la muerte, cuando de repente vemos nuestra propia fragilidad. Oye, pero también las cosas del mundo tienen esta fragilidad en su ser, digámoslo así, esta pobreza existencial. De hecho, pudieron no haber sido. Pensemos que todas las cosas son así, porque de hecho en el mundo lo son en mayor o menor grado contingentes, pueden ser o no ser, dejan de ser, dejan de existir. ¿Qué pasaría si de un buen día a otro todas las cosas en el mundo mostraran su fragilidad? Pues dejarían de existir y entonces dejaría todo lo que es dejaría de ser, o todo lo que pudo habernos sido, de hecho no sería. Es eso, todo lo que pudo no haber sido, de hecho no sería. Fíjense cuántos matices de la palabra ser. Todo lo que pudo haber sido, de hecho no existiría o no sería si mostraran todas las cosas al mismo tiempo su fragilidad, su pobreza existencial. Oye, pero de algún lugar tuvieron que haber sacado su ser, ¿no? Pues sí, porque no se dieron el ser a sí mismas, sino que hay algún tipo de cimiento, y por eso puse la foto aquí de un cimiento, hay algún tipo de cimiento que está fundamentando los seres contingentes, los seres que pueden existir o no existir. Porque sería absurdo que todo lo que pudo no existir, de hecho, deje de existir. Al contrario,
Las cosas contingentes, en su fragilidad, en su pobreza existencial, muestran que están fundamentadas en un ser que es siempre estable, como un cimiento. Nosotros no lo vemos, como ahorita en nuestros cuartos no vemos los cimientos de nuestras casas, pero sabemos que en este momento los cimientos de nuestra casa nos están sosteniendo, nos están agarrando, nos están haciendo fuertes. Así también con nuestra existencia. Nosotros vemos que nuestra existencia es frágil, como una pared de yeso, como una pared de ladrillos. Es más o menos frágil, a veces más, a veces menos. Pero nuestra existencia se fundamenta en un fundamento, en un cimiento que no somos nosotros mismos, pero que nos está agarrando, nos está haciendo fuertes, nos está sosteniendo. A pesar de que nosotros no podamos verlo, como no vemos los cimientos de nuestra casa. Y aquel fundamento de las cosas contingentes es necesario, es el ser necesario, es un ser que solo es ser, no es algo, sino es ser. Y es perfecto, siempre es, y es necesario que exista, porque no puede ser de otra manera, o no conviene que sea de otra manera. Aquel ser necesario que fundamenta las cosas contingentes le llamamos Dios. Y este es quizás el mejor de los tres argumentos. Es el argumento del ser necesario. Ante la fragilidad de nuestro propio ser, que aparece a la fortaleza del ser necesario, la grandeza del cimiento, la estabilidad del cimiento. De modo de que, si te sientes tambalear, no te preocupes. Ve que si tu vida se tambalea, si tu existencia se tambalea, tú estás fundamentado en el ser de aquel cimiento que te da fundamento, que es Dios mismo. Entonces Dios solo es ser necesario. No, Dios es muchas otras cosas, pero sí que lo podemos notar más fácilmente cuando somos frágiles. Podemos notar la grandeza de Dios en la presencia de nuestra fragilidad. ¿Por qué? Porque nos está sosteniendo, sin que nosotros se lo pidamos, sin que nosotros lo merezcamos, y sin que nuestra existencia se lo reclame como un derecho. Podemos notar la presencia de Dios en nuestra fragilidad. Fíjense, hay que meditar sobre esto. Esta fue la vía número 3. Vía número 4. La vía de los grados de perfección. Yendo por el mundo, nos damos cuenta de que hay muchas cosas, unas más perfectas que otras. Como decir, todos los helados son buenos. Sí. ¿Quién pueda decir que no? Todos los helados son sabrosos, en alguna manera u otra. Pero es mejor el helado de vainilla al helado de manzana. O es mejor el helado de chocolate al helado de vainilla. O es mejor el helado de coco al helado de chocolate. Claro, eso en un sentido subjetivo, que podamos escoger. Pero en un sentido objetivo, ¿qué podemos decir? Que sí existen cosas más deseables, más buenas y más perfectas que otras. Como por ejemplo, la salud es más deseable que la riqueza. Quien desea ser rico en vez de estar sano, pues piensa de una manera muy extraña. O es más deseable el amor que la estabilidad económica. Pues por lo mismo, porque es más deseable en sí mismo. Y entonces nos vamos dando cuenta de que en el mundo existen ciertos grados de perfección y existen ciertas capacidades de comparar. Y cuando nosotros comparamos, necesariamente tenemos que tener un punto mayor de comparación. ¿Cómo podemos saber que algo es más o menos bueno por sí mismo, no según mi gusto, sino objetivamente? Pues simplemente porque hay un grado superlativo o hay una eminencia de un ser perfectamente bueno, en función del cual puedo comparar. Decir, esto es mejor que lo otro. No porque a mí me guste, sino porque así es. Como decir, es mejor la salud que la riqueza. Y aquel comparante sumo, estable, perfectamente bueno, es lo que le llamamos Dios. Esa es la cuarta vía de los grados de perfección. Y la quinta vía
la vía de la finalidad. ¿Qué quiere decir esto, la vía de la finalidad? Pues bueno, vemos que en el mundo las cosas que no son racionales tienden a su fin. Las semillas tienden a ser sembradas o tienden a caer en la tierra y volver a iniciar su ciclo de vida sin que ellas decidan hacerlo. Los animales tienen muchos hijos, se reproducen, sin que por ello decidan literalmente hacerlo. El día y la noche tienden a intercalarse sin que por ello los astros decidan hacerlo. Las mareas tienden a ir y venir sin que por eso las mareas sean racionales. Bueno, ¿cómo es que los seres irracionales llegan a su finalidad? Están orientados a llegar hacia ello. Bueno, porque si ellos no tienen deseo, no tienen intelecto, no tienen voluntad para alcanzarlo, entonces, ¿cómo lo alcanzan? Porque son movidas por la finalidad que Dios les da, por su voluntad. Dios mueve las cosas irracionales hacia su propio fin, hacia su excelencia. Y por eso hay ciclos perfectos en el mundo, o más o menos perfectos. Por eso hay ciclos estables, por eso hay estaciones, por eso hay proporciones, etc. Y aquello que da la finalidad a los seres irracionales le llamamos Dios. Pero no es solo Dios el ser que les da su finalidad, o solo es el que les da su finalidad, sino que Dios es muchas otras cosas. Bien, ustedes podrán ver mejor los argumentos cuando los lean en el texto. Y sin embargo, aquí ya los hemos explicado de una manera más clara, más evidente, más excelente. Y por eso, por estos argumentos, podemos pensar o podemos probar que es razonable la existencia de Dios.